Hola, mis queridos adictos al show. Hoy día solo quiero contar una triste novela pero que es real, sobre un político que echó sus propias huevadas para su región que lo gobernó, ese viejonazo que solo dice frases incoherentes que solo uso para usar su imagen como un meme, y no olvidar que es el principal dueño de una universidad que ahora es una de los más chichas de ese país llamado Perú. Ese sujeto se llama César Acuña, el gran ejemplo de que la estupidez nacional puede llegar más lejos debido al ineficiente sistema de educación que hay en ese territorio. Ese vídeo hablaré sobre él de manera crítica y sería para que varios de la juventud de ese país sean conscientes de lo horrorizado que es ese señor. César Acuña Peralta nació un 10 de agosto de 1952 en un pequeño caserío rural llamado Ayaque, que era perteneciente a Cajamarca. Hijo de dos campesinos que debido a varias limitaciones, no tuvieron educación completa durante su etapa juvenil. Pero igual le llevaron a ese huevón a estudiar en el Colegio Nacional Mixto de Tacabamba, donde sí terminó sus estudios escolares y luego viajó a La Libertad para estudiar Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, siendo un vendedor de aguardiente que conseguía en la Hacienda Casagrande para sus gastos como universitario, pero igual terminó egresando a los 23 añitos. En 1980, cuando seguía siendo estudiante, fundó la Academia Preuniversitaria Ingeniería con su sede en la Avenida Carrión, que probablemente fue el primer CEPRE existente en ese país y que inició su actividad como empresario. 5 años después, compró una casa antigua al señor José Lins Gamero hasta 1987 donde finalizaba su contrato, pero el hijueputa ni devolvió el inmueble y lo siguió así hasta 1991. Este caso fue su primer estupidez que llegó a los oídos de la Corte Suprema en defensa de su original propietario. Y no olvidar de su primer agarre al violín, cuando había abusado de manera salvaje y lo terminó preñando a una chibola de 16 años en su misma academia en el año 1989. En los 90s, el tipo empezó a fundar la conocida universidad llamado César Vallejo y que hasta creó su propio club de fútbol, donde ustedes conocen cuando Paulo Guerrero estuvo jugando brevemente. En esa época, inició su mal camino a través de su participación en la política cuando intentó a ser diputado por el partido de Izquierda Unida, pero ese concha de su madre ni logró su sueño. En las elecciones fraudulentas de año 2000, estuvo apoyando al futuro alcalde de Lima, Luis Castañeda Lochio como congresista de Solidaridad Nacional, pero al final renunció de ese partido político y más tarde fundó en Trujillo, su propio partido que sigue controlando en la actualidad llamado Alianza para el Progreso, que primero fue expulsado de las elecciones de 2006, para continuar en las elecciones municipales del 2007, donde triunfó sus campañas políticas llegando a ser alcalde de Trujillo. Su labor como alcalde fue un cuatrienal de su abuso del nepotismo, cuando Acuña invitó a sus conocidos del mismo árbol genealógico para tener algún trabajo público que no fue manera transparente. Sin embargo, ese ratero fue reelegido en las elecciones municipales del 2010, cuando dio su primer compra de votos gracias al caso Viteri donde su partido dio víveres a 100 familias de clase baja pero a cambio de votos. Por ello, la Fiscalía Provincial de Trujillo le sentenció 9 años de prisión por su abuso electoral para ganar votos de manera involuntaria. En su segundo periodo, ese concha de su madre dijo su famosísima frase cuando estaba con sus militantes que él mismo lo lavó del cerebro por allá del 2012. Sí, mis amiguitos, estoy hablando de plata como cancha, que luego se transformó a ser un punto de memes para él, publicando finalmente el comportamiento egoísta de ese huevón a la plata, que lamentablemente sigue así junto con su familia. Cuando acercaban las elecciones del 2016, él mismo renunció de la alcaldía para participar como candidato a la presidencia y finalmente perdió, pero yo quiero decirtes que un año después, su tesis de la universidad que lo permitió aprobar entre comillas, la Universidad Complutense de Madrid fue defraudada gracias a una revisión de la Comisión Jurídica Asesora, demostró la inexistencia originalidad de su tesis debido a su falta de actividad probatoria, porque ese asno escribió una hoja completa de un trabajo del profesorado universitario de psicopedagogía de la ciudad española de Valladolid, quien fue aprobado en 1999 y que también había plagiado fragmentos de otras tesis escritas por Rosa María Borrell y el doctor de la Universidad de Oviedo, el señor José Vicente Peña Calvo.
Pero no fue su único caso que había plagiado documentos para sus tesis, sino también en el 2016, donde el huevón tomó un libro del educador Otoniel Alvarado Ollarze y lo expropió para hacer como si fuera la suya, pero debido a su ignorancia en lexicología, él afirmó que había transcrito fragmentos para su pseudo estudio ontológico. Esa afirmación fue maravillosamente, una payasada debido que luego la putearon por muchos intelectuales, incluyendo su autor original que gritó sus verdades considerando que no fue la falsa denominación de la palabra plagio, sino que había chorreado de todo su trabajo. Otro castigo fue gracias a la Indecopi que multó a su queridísimo universidad para pagar un aproximado de 71.000 soles, pero esa sanción ni ocurrió y esa plata que debía pagarse, se había quedado para seguir engordando los bolsillos de su fundador. Esos escándalos también surgió su otra frase famosa que nos dio baje de pepa a causa de su incoherencia. Estoy hablando de la frase no es plagio sino copia, que resultó en otro punto de memes como el otro de plata como cancha gracias a los hechos que yo conté a ustedes que hemos demostrado que ese imbécil ni siquiera sabe comparar unas palabras o son absurdas y que ni siquiera lee el diccionario para aprender de esas palabras. Al parecer, cuando estudiaba en el Colegio Nacional Mixto de Tacabamba, el tipejo estuvo bebeando en sus clases escolares y seguro resultó siendo de los más flojos de su salón que había cursado. En los años siguientes, el vejete de Acuña otra vez intentó llegar a la presidencia para empezar sus actividades de robo a la plata del pueblo, pero tuvo una falta que casi le llevó a su exclusión por la Jurado Electoral Especial de Lima, debido que descubrió una tergiversación en su hoja de vida donde señaló que este avaricioso tenía 18 bienes tanto en ese país y en el extranjero, incluyendo de uno adicional que se ubicaba en la capital, todo dicho por los registros del pueblo en ese entonces. Pero su partido, para continuar su defensa religiosa a ese manchado de antecedentes, le llamó arbitrario e injusto a ese caso. Acuña continuó en esas elecciones hasta llegó a participar en los debates de ese año, pero ni mierda llegó a la segunda. Por eso un año después, en 2022, ese monstruo siguió intentando llegando a un cargo importante en las elecciones municipales, pero ya no en la ciudad donde mandó como alcalde, sino un gran departamento con 12 provincias llamado La Libertad, a la diferencia del año pasado, ese sí pudo llegar con un 70% de votos. Si ustedes ya saben que su alcaldía en la ciudad de Trujillo fue un desastre con varios casos de nepotismo y cambio de votos, su trabajo como gobernante de un departamento fue aún peor que ahora diré algunas cosas que tú vas a asustar pero terminarás reflexionado. La delincuencia en ese departamento ha mostrado cifras alarmantes durante su gestión gracias a sus constantes asaltos, explosivos o incidentes por extorsión, dando un resultado de un gran aumento del número de denuncias por hechos lamentables de criminales contra la seguridad ciudadana. Y no olvidar que La Libertad obtuvo su propio galardón de medalla de plata de tener obras interminas con una cantidad de 86, con un monto desperdiciado de inversión de más de 5.600 millones solo superado por Arequipa. Todo un premio gracias a ese fracasado de César Acuña, quien aprovechó ese gran monto de dinero tributado por su población para adquirir de un vehículo de lujo de la marca británica Bentley, que fue carísimo con sus $350.000, que equivale a 1 millón de soles y luego usó otros 250 millones de dólares para realizar lujoso evento privado para la quinceañera de su nieta con varias características que para mí, son consideradas cosas para algunos privilegiados y hasta pagó 30.000 soles al reggaetonero Lunay y el grupo musical cubano llamado La Charanga Habanera. Esos dos actos vergonzosos desataron mucha indignación por su pueblo y todo eso, empezaron a tirar huevazos a su persona como fue en la ciudad de Huancayo durante su marcha planificada por sus siervos Arnoldo Mayma, Julio de la Rosa y Jorge Solís Boche como parte de un mitin político de su propio partido, donde terminó en una tensión entre sus leales con un grupo de rebeldes populares hartos de sus diversas estupideces, le tiraron huevazos a ese concha de su madre en el parque Huamanmarca aunque hubo intervención de la policía local. Esas cosas no significan que ese concha de su madre aprendió de sus errores, sino que llegó al pincho todas esas humillaciones para él. Otra vez renuncia a ser gobernador de La Libertad para estar por tercera vez en las elecciones de 2026, que serán en el próximo 12 de abril, ese viejonazo como es un tipejo burgués conseguida a costa de su pueblo que lo saqueó, empezó a copiar la sucia estrategia del japonés ladrón de Fujimori en el año 2000,
que es transmitir su propaganda para incitar a todos que voten a su candidatura ni importar que ya saben de sus pésimos actos, pero con la participación de varias celebridades de la televisión y también ahora con el internet. El ejemplo más bochornoso de esa reciente acción fue su ilícito financiamiento a varios streamers de esa red social llamado Kick para que puedan promover su propaganda para adoctrinar a varias personas que muchas veces son jóvenes que en sus tiempos, donde no hay tareas escolares y ni universitarios, empiezan a ver ese grupo de personas. Esos streamers fueron Cristorata, Neutro el Sano y ese chato que al parecer es la copia descarada del ecuatoriano Jorgito el guayaco llamado Manolito, que lo pagó miles y miles de dólares para que él pueda estar con esos grupos de veintitantos. Aunque algunos de ellos después de la cagada que han tenido, se han olvidado de ese huevón y más tarde se rieron de sus estupideces debido que ellos ya son conscientes que solo estuvieron con él, porque el político gordito lo pagó solo una vez y después ellos ni siquiera votarían a ese niñato de 73 añitos. Pero como sucede en el Perú, hay algún streamer que estuvo con ese corrupto norteño pero la hace en serio pero que debido a su bajo nivel en el pensamiento crítico, sigue apoyando a ese politiqueros. Sí amigos, estoy hablando de Carlos César Damasceno Echegaray, más conocido como el asombroso chancho imbécil, con cara de gordo y retrasado, usa botijas para fingir tener más visitas, realiza accidentes por voluntad, cepero con chibolas de 16 años y recontra infielazo con su flaca para estar con una puta llamado Sacha Uzumaki, quien vendió su dignidad a ese futuro servidor a Satanás gracias que no solo invitó a su casa, sino también estuvo dando demasiadas entrevistas muy deleznables. También lo invitó a comer en un restaurante carísimo, luego ese raterazo dio su auto que le mostré anteriormente y ese tipo había grafitado con la letra principal de su partido para seguir chupando la gampi de Acuña. Y yo no puedo olvidar de que Acuña le invitó a presentar en varios vídeos de su propaganda especialmente en TikTok para intentar atraer a chibolos que recién llegan a ser mayores de edad pero la reacción fue indignante para seguir manchando su imagen debido a ser un estúpido vendido a ese monstruo. Cuando su comunidad que yo se la hacen bullying, Sacha estuvo haciendo su trapo sucio cuando estuvo en su auto diciendo huevadas sobre que va a seguir apoyando a Acuña, que ese tipo ni le pagó supuestamente y afirmó que no es vendido y más estupideces que me dio bastante risa. Al final, las críticas a Sacha se incrementaron hasta terminaron humillando a ese pobrecito que terminó llorando como un mostacero porque no supo aguantar la burla que ya hacían su comunidad. Pero ya volviendo al tema de Acuña, recordemos que recientemente fue involucrado por parte de sus aliados cuando el señor Rafael Vela, quien había archivado el caso Lava-Jato, empezó a unirse a la familia de César Acuña debido a su amistad con Gustavo Horna, que es el viejo de Brunella Horna, la modelo que es una nuera esclavizada de César Acuña. Otro escándalo fue cuando otro aliado y amigo del papá de Brunella llamado Iván Saldaña recibió un aumento de su sueldo de 5.200.000 soles a un cúmulo de 19.200.000 soles como jefe del Departamento de Servicios Generales del Congreso y que su familia participaron en un contrato aristocrático para una supuesta actividad de alimentación a pacientes de los hospitales de salud llamados Luis Geisen Inchaustegui, y el otro llamado Almanzora Guinaga Asenjo. Aquella comida fue sancionada por el incumplimiento de su contrato debido a su pésima supervisión técnica en su control sanitario para evitar enfermedades que podrían provocar esos pacientes. El más reciente fue cuando su hijo Richard Acuña le invitó a la familia Horna y sus allegados para ocupar puestos de trabajo en el Congreso, cosa que se apoyaron para terminar chupando la gampi del congresista Luis Valdés para ganar sus 11.000 lucas, sin haber tenido algún conocimiento en el Congreso, aunque sea un circo lleno de pura rata adinerada. Estos últimos días, el Partido de Alianza para el Progreso se volvió en usar prácticas autoritarias para seguir idolatrando a su queridísimo líder en sus manos sucias, cuando en el reciente debate presidencial Popio Olivera ha salido su veneno a ese vejete gordito, así como hizo una década antes, pero con el otro gordo de Alan García, hablando de su extorsión como gobernador regional a estudiantes y trabajadores, que lo ordenó violentamente a estar en sus discursos, si no querían ser reprimidos y ni despedidos por la cúpula del partido. También mostró imágenes de ese sujeto sobre sus nexos con los narcotraficantes. Si quieren ver la palabra de Poppy, te mandaré en la descripción.
Pero sus familiares como su hermano salieron para defender a su padrecito tras ser humillado por el señor Olivera que lo amenazó de merecer estar en la cana, solo porque supuestamente había dicho falsedades y jurando que su hermano no será hundido en esas elecciones. Y luego en un momento cuando un joven lo agarró de huevón echando otro huevazo como ese gordito merece, otra vez su partido le llamó como un atentado, como si un atentado será igual a tirar un huevo a cualquier persona. A ese joven le llamo como héroe nacional jaja. Las tonterías de ese huevón no me pararán de generar más risa y eso seguirá hasta su fallecimiento. Pero en serio, ese gran viejonazo dio un fruto empobrecido a ese país, que terminó envuelto en actos de esa enfermedad llamada la corrupción, su universidad se transformó en un punto de chiste con sus tesis bamba que hasta llaman burros a sus egresados y su abuso de su propaganda que no solo pagó a los influencers para intentar captar voto de la juventud, sino pagó a esa plataforma para aparecer su partido en los anuncios que ya me tiene harto cuando me empezaba a ver un video. Pobre la gente de la libertad aunque no creo que habrá un tipo de ese lugar que estaría viendo ese video, han sido víctimas de años de desgobierno gracias a ese viejo fracasado que ni aportó nada a su pueblo, siendo un tipo que solo aprovechó de su mandato para comprar lujos vergonzosos con los impuestos de sus ciudadanos e invitó a su familia a estar en puestos del trabajo municipal como buen nepotista, así para seguir bajando su reputación. Todos los peruanos ya están hartos de ese politiquero de mierda debido a todo lo que conté a ustedes, a excepción de su homónimo de Sacha Uzumaki que tras ver su debate, siguió apoyando a su dios Acuña y tuvo miedo a la pareja de críticas que le dieron. Sin nada que decir, nos vemos en otro día. ¿Me puedes por favor cacharme? ¿No? ¡Ah! ¡Mi pez! ¡Ah!